Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Alberto Sánchez Domínguez, soy herbolario, soy fitoterapeuta y como siempre pues vamos a estar hablando sobre plantas medicinales y en este caso, el día de hoy pues vamos a estar hablando sobre pues de manera muy general, ¿verdad? Como porque pues no es una clase como tal, pero vamos a estar hablando sobre los flavonoides, estas sustancias que son muy importantes dentro de la herbolaria y que siempre en las, eh, eh, pues en las monografías, ¿verdad? En todo lo que vamos nosotros estudiando sobre plantas medicinales, pues nos vamos encontrando siempre con que determinada planta pues tiene flavonoides, ¿verdad? Entonces, esta parte es muy importante conocerla porque los flavonoides son son unos principios activos, ¿verdad? Son unos metabolitos secundarios que se derivan justamente pues de la fotosíntesis. Entonces es importante tener esto en consideración porque siempre nos vamos a estar encontrando con los flavonoides. Entonces hay muchísimas plantas que este, eh, que tienen estos principios activos y justamente pues hay que saber qué son los flavonoides para poder conocer sus principales propiedades, sus principales acciones farmacológicas. Entonces es importante conocer estos principios activos como parte importante de la herbolaria, ¿verdad? Como parte importante de las plantas medicinales. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando sobre estos flavonoides y, bueno, pues algunos ejemplos, algunas plantas medicinales que tienen estos flavonoides. Y para esto, pues vamos a estar citando un documento de tránsito, ¿verdad? Ya hemos citado algunos documentos de tránsito López Luengo, María Tránsito López Luengo, y el documento se llama Flavonoides. Bueno, pues los flavonoides ya vimos que son moléculas, ¿verdad? Que se van a originar como producto del metabolismo secundario derivado de la fotosíntesis. Entonces, de ahí se derivan estos metabolitos, estos flavonoides. Recordemos que la planta en general realiza su proceso de fotosíntesis y en ese sentido se generan dos tipos de metabolitos. Uno son los primarios, que son los nutrientes que genera la planta para poder subsistir, y los metabolitos secundarios, que son justamente estas moléculas de las cuales vamos a hablar el día de hoy, entre otras muchas más, y que a la planta le sirven para defenderse de sus depredadores y a nosotros nos sirven porque tienen acciones farmacológicas dentro de nuestro organismo, con lo cual pues a nosotros nos sirven estos metabolitos secundarios porque tienen acciones terapéuticas en en nuestro organismo, ¿verdad? Tienen un impacto positivo en nuestro equilibrio interno, lo que conocemos pues como salud, ¿verdad? Después hablaremos sobre ese tema porque el concepto de salud pues es muy amplio, entonces, pero bueno, como todos entendemos la salud, el equilibrio, ¿verdad? Esta parte es importante. Bueno, pues los flavonoides tienen una acción antioxidante. ¿Esto qué quiere decir? Que los flavonoides van a estar reduciendo los radicales libres al interior de nuestro organismo. Esto quiere decir que van a impedir o los van a captar, ¿verdad? Para que estos radicales libres pues no hagan estragos en nuestro organismo, porque pues básicamente esa es la función de los radicales libres y los flavonoides tienen esa tarea, esa acción de eh, contrarrestar la acción de los radicales libres. Entonces, los flavonoides, dice Tránsito, ¿verdad?
están distribuidos entre los vegetales, siendo las rutáceas, aquí por ejemplo, la ruda, por ejemplo, poligonáceas, compuestas, umbelíferas, y las principales familias que los contienen. Abundan en las partes aéreas jóvenes y son las partes más expuestas al sol, como hojas, frutos y flores, que ya la luz eh, y la luz solar, ¿verdad? En el proceso de la fotosíntesis, favorece pues su síntesis. Entonces, es, es estos flavonoides, y voy a citar de manera textual aquí este pequeño párrafo, dice, estos compuestos son importantes para la planta, al igual que ocurre con la mayor parte de los metabolitos secundarios. Ya vimos algo al respecto. Dice, porque además de ser responsables de la coloración de muchas flores, frutos y hojas, intervienen en la polinización atrayendo a los insectos, tienen efecto antirradicalar, etcétera. Entonces, es muy importante la acción que tienen los flavonoides, y no nada más para nosotros, sino también para la propia planta, porque al atraer a los insectos va a favorecer la polinización y la propagación de las plantas. Entonces, los flavonoides, ¿verdad? Tienen principalmente un efecto antioxidante, y ya que se oxidan más rápidamente que otro tipo de sustancias. Entonces, los flavonoides tienen, como les comentaba, acción farmacológica en el organismo. Entonces, esta parte es muy importante y casi la vamos a, eh, pues a comentar casi en su totalidad, porque es muy interesante, es muy importante conocer la acción farmacológica que tienen los flavonoides. Entonces, siempre que ustedes estudien las plantas medicinales, ¿verdad? Estudiarlas de acuerdo a los principios activos, que es una forma que a mí me parece pues la más correcta de estudiar las plantas medicinales. Cada quien tiene su forma de estudiar las plantas, ¿verdad? Pero si conocemos este tipo de moléculas, entonces más bien la farmacología que tienen estas moléculas va a ser mucho más fácil que nosotros podamos en las lecturas hacer conocer la acción que tienen estos principios activos, y de esta manera, ¿verdad? La lógica nos va a ir diciendo eh, eh, si esta planta y esta tienen flavonoides, bueno, entonces nos pueden ayudar y pueden tener una acción terapéutica importante. Entonces, por eso es importante conocer eh, al menos los principales grupos de principios activos, ¿verdad? Y uno de ellos son los flavonoides. Pero también están los aceites esenciales, los heterócidos, los alcaloides, y de ahí pues se derivan un montón de, de principios activos. Entonces, los flavonoides principalmente, y aquí nos dice tránsito, destacan porque son elementos que poseen una toxicidad muy baja. Hay que empezar por ahí, porque también recordemos que las plantas medicinales tienen sus grados de toxicidad, ¿verdad? Unas plantas tienen un grado bajo de toxicidad, otras plantas tienen un grado alto de toxicidad. Eh, y lo importante de los flavonoides es que tienen acción muy específica, muy importante sobre el sistema vascular. Esta es la parte importante de los flavonoides, y tienen un efecto vitamínico P. Esto quiere decir que este efecto vitamínico P quiere decir que va a tener un efecto protector sobre las túnicas de la avena, ¿verdad? O sea, va a tener un efecto
protector le va a restar permeabilidad a la pared vascular y va a incrementar la resistencia de los capilares. Por eso los flavonoides se indican en personas que tienen hipertensión, en personas que tienen eh, varices, que tienen trombos, toda patología que esté asociada con el sistema vascular es indicado el uso de los flavonoides, de plantas que tengan o que estén ricas en flavonoides, porque como les comentaba, tienen ese efecto vitamínico P. Así se llama ese efecto protector de las paredes vasculares. Por otra parte, como les comentaba, también tienen un efecto eh, antioxidante. Esto quiere decir que van a estar contrarrestando el efecto de los radicales libres y con lo cual va a estar evitando, ¿verdad? Pues no evitar el envejecimiento, ¿verdad? Pero sí que nuestro cuerpo se oxide. Entonces, estos flavonoides son muy importantes. Dice también que tienen efectos antimutagénicos. Esto es importante, ¿verdad? Porque este, estos efectos antimutagénicos pues, se pueden dar en el desarrollo o la gestación y tienen capacidad de inhibir diversas enzimas. Entonces, los flavonoides tienen esta capacidad de reducir los radicales libres y quelar metales. Quelar quiere decir eliminar metales, metales pesados del organismo. Entonces, todas las plantas que tengan flavonoides van a tener estas actividades farmacológicas o estas acciones estas acciones farmacológicas. También, pues aquí voy a leer de manera textual, dice que inhiben sistemas enzimáticos relacionados con la funcionalidad vascular, como la catecol transferasa, con lo que aumentan la duración de la acción de las catecolaminas, incidiendo por tanto en la resistencia vascular. Entonces, los flavonoides van a mejorar el sistema cardiovascular, ¿verdad? Nos habla aquí, dice, la histidina de carboxilasa, afectando por tanto a la acción de la histamina, las fosfodiesterasas, por lo que inhiben la agregación y adhesividad plaquetaria. Entonces, los flavonoides van a evitar la agregación plaquetaria, ¿verdad? Que esto también es muy importante. Por eso a las personas que tienen algún padecimiento vascular, los profesionales de la salud pues envían sales sintéticas orientadas a evitar la agregación plaquetaria. Entonces, es muy importante el uso de los flavonoides y sobre todo que su toxicidad es muy baja según lo que nos comenta Tránsito. Otra de las acciones importantes que tienen los flavonoides es que tienen acciones diuréticas. Personas que estén reteniendo líquidos por diversas causas se van a ver favorecidos por una acción diurética que es muy importante. Tienen propiedades antiespasmódicas, con lo cual pues, se van a estar evitando los espasmos, propiedades antiulcerosas gástricas y antiinflamatorias. Entonces, en la fitoterapia, los flavonoides son muy utilizados en casos de fragilidad capilar, ¿verdad? Ahí tenemos el caso del amamelis, por ejemplo, tenemos el caso de la ruda, que también es rica en flavonoides y que va a estar favoreciendo la fragilidad capilar y también como venotónicos, por ejemplo, el castaño de Indias, que tiene también estas propiedades venotónicas, tiene flavonoides. Entonces, por eso es muy indicado en estos casos de varices y de úlceras varicosas, por ejemplo, muy indicados las plantas que tengan
flavonoides por las acciones farmacológicas que les estoy comentando. Entonces, bueno, aquí dice el artículo, dice que se utilizan en proctología, eh, cuando hay hemorroides, ¿verdad? En metrorragias y en retinopatías. Entonces, vean ustedes la importancia que tienen el uso de los flavonoides en la fitoterapia. Por eso es importante conocer estas acciones farmacológicas de estos principios activos o metabolitos secundarios. Eh, bueno, los flavonoides pues se tienen una clasificación, ¿verdad? Se clasifican en flavonas, se clasifican en flavonas, flavonoles, flavanonas y sus heteróxidos. Entonces, esa es la clasificación de los flavonoides. Por ejemplo, las flavonas, ¿verdad? Las podemos encontrar en la tila, la pasiflora y entre otros principios activos contienen hesperidina. Por ejemplo, la hesperidina se encuentra en estas plantas, pero también la podemos encontrar en el castaño de Indias, por ejemplo. También el, el ginkgo biloba tiene estas sustancias, entonces es importante. Las podemos encontrar, como les comentaba, en el ginkgo biloba, ¿verdad? Bueno, como esta, voy a comentar aquí lo que nos dice Tránsito acerca del ginkgo biloba. Tiene junto a la glicirricina, por ejemplo, que la tiene el regaliz, ¿verdad? Tienen una acción antiespasmódica. Aquí ya estamos hablando de combinaciones. Por ejemplo, dice que los flavonoides junto a la glicirricina, ¿verdad? Que esa es una saponina y que está en el regaliz, este tallo, ¿verdad? Que es muy útil, ¿verdad? En casos de EPOC, en casos de insuficiencia hepática, este regaliz u orosus, que es el mismo, ¿verdad? Se llama, su nombre científico es Glycyrrhiza glabra, este, en combinación le van a dar una acción antiespasmódica, antiulcerosa, antiagregante plaquetaria y antiinflamatoria. Entonces vean la importancia de conocer las sustancias, porque aquí nos habla de que dice junto a glicirricina. Esto quiere decir que se puede combinar. Dice que las hojas de ginkgo biloba contienen flavonas, ya vimos que es una clasificación de los flavonoides, dímeros de flavonas y flavonoles, como quercetina y canferol, entre otros principios activos, como proantocianidinas, esquiterpenos y diterpenos, por ejemplo, que es un tipo de aceites. Entonces, esto es importante, por ejemplo, a lo que nos menciona en el caso del ginkgo biloba, dice que tiene un efecto antioxidante, ¿verdad? Por los flavonoides, tónico venoso, vasoprotector y antiagregante plaquetario. Lo interesante, por ejemplo, de la acción farmacológica del ginkgo biloba es que va a mejorar la circulación del cerebro y carece de toxicidad. Entonces, bueno, también cabe destacar o cabe mencionar que las plantas medicinales, ¿verdad? También pueden ser o pueden generar alguna respuesta ante quien las está consumiendo y a algunas personas pues les puede causar alguna inflamación en la piel o sistema tegumentario, en algunas otras personas les genera cefaleas, dolores de cabeza y algunos trastornos digestivos, ¿verdad? Entonces, cuando hay eventos en la circulación cerebral crónica, el ginkgo biloba nos ayuda eh, en la insuficiencia circulatoria, trastornos vasculares, varices, flebitis, hemorroides y demás. Entonces, estas flavonas, pues las podemos encontrar también en la tila, ya vimos la pasiflora y el ginkgo biloba. Aquí estábamos comentando sobre el ginkgo biloba y las combinaciones que se pueden hacer. Los flavonoles, ¿verdad? La otra clasificación de los flavonoides
los podemos encontrar, dice aquí que los flavonoles más destacables son el rutósido o rutina, que la podemos encontrar, por ejemplo, en la ruda. La ruda está llena, por eso se llama ruda, y la silimarina. La silimarina la encontramos en el cardo mariano. La silimarina está contenida, o sea, en la droga vegetal es la semilla del cardo mariano. Ahí se encuentra este flavonol o los flavonoles, ¿verdad? Digamos que es el activo principal del cardo mariano y es el responsable de toda la acción hepatoprotectora que tiene el cardo mariano. Entonces, más que en la planta, en la semilla se encuentra eh, el principal activo y es el principal responsable de toda esa actividad farmacológica. Entonces, dice, voy a leer este texto, dice, el rutósido es un ramanuglucósido de la quercetina, un flavonol, y tiene acción venotónica. ¿Qué quiere decir? Que va a tonificar las venas, antiespasmódica, antihemorrágica, antirreumática. Forma parte de numerosas especialidades vasoprotectoras y venotónicas y se puede obtener a partir de diferentes drogas como las hojas del trigo sarraceno, las flores de sófora y las hojas de algunas especies de eucalipto. Estas plantas pues, no son muy conocidas, pero bueno, ahí se encuentra. La silimarina es una mezcla de lignanos y flavonoles, entonces por eso la silimarina se utiliza también en algunos casos de tumoraciones, ¿verdad? Por los lignanos. Entonces dice aquí que se encuentra en el fruto del cardo mariano, es lo que les estaba yo comentando, y esta semilla del cardo mariano es muy importante. Entonces, se enfoca aquí en el cardo mariano porque pues, es de los principales flavonoles, ¿verdad? Eh, Dentro de toda la cantidad que tiene de principios activos, pues la silimarina es hepatoprotectora, ¿verdad? Y es una de las plantas más eficientes por excelencia para proteger el hígado. Dice aquí que es capaz de antagonizar los efectos tóxicos de ciertas sustancias que atacan a las células hepáticas, tales como la faloidina, el alcohol etílico, ¿verdad? Los alcoholitos y el tetracloruro de carbono. Entonces, tiene un efecto antioxidante muy potente la silimarina, ¿verdad? Elimina los radicales libres y, bueno, pues a dosis estándar, a dosis normales, pues no es tóxica. Entonces, pues el cardomariano, sobre todo la silimarina, pues se indica en casos de hepatitis, cirrosis hepática y diversos trastornos que están enfocados en el hígado. Entonces, por ejemplo, aquí se puede combinar con alguna otra terapéutica, como la acupuntura, por ejemplo, en, en combinación con la herbolaria, tiene unos efectos muy eficientes en la recuperación de la función hepática. Entonces, esto es muy importante. Otra de las clasificaciones son las flavononas. Las flavononas, dice, algunas de las flavononas más importantes son el liquiritócido e isoliquiritócido, que se encuentran en la raíz de regaliz, lo que estábamos comentando en Glycyrrhiza glabra, eh, y los denominados citoflavonoides, que citroflavonoides que se encuentran en la cáscara de los cítricos. Entonces, normalmente cuando nos comemos un limón, cuando nos comemos una toronja, pues tiramos la cáscara y es donde se encuentran los citroflavonoides, que son un tipo de flavonoides, ¿verdad? Son flavononas
que tienen una acción muy potente sobre las venas y las arterias, en general sobre el sistema cardiovascular. Entonces se encuentran, dice aquí, proceden del pericarpo de diversos cítricos, o sea, de la piel, de la cáscara. Entonces, eh, es muy importante tenerlas en consideración, estos citroflavonoides. Eh, bueno, y están en los cítricos, pero están también en el regaliz, lo que les comentaba. Eh, Muy eficiente este regaliz u orosus en el caso de enfermedades del sistema respiratorio, ¿verdad? Lo que les comentaba yo al principio cuando hablábamos de esa combinación del ginkgo biloba y de glicirrhiza glabra, estábamos hablando que se puede combinar y aquí Tránsito nos dice que tienen un efecto expectorante y antitusivo debido principalmente a la glicirricina. Nada más que en este caso la glicirricina sí sube la presión arterial. Entonces hay que pues tener en consideración este detalle cuando se consuma esta planta, ¿verdad? Estamos enfocando esta glicirrhiza glabra también en casos de bronquitis, de catarros, de asma y sobre todo EPOC, ¿verdad? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y es un excelente elemento para cicatrizar úlcera gastroduodenal. Entonces, Orosus o Regaliz es lo mismo, ¿verdad? Y tiene también efectos estas flavonoides, ¿verdad? Del regaliz también se utilizan para eh, hemorroides, ¿verdad? Como antiinflamatorios para hemorroides. Y bueno, lo que les comentaba aquí hace un momento, esta planta pues está contraindicada en casos de hipertensión arterial. Aquí nos menciona otras contraindicaciones. En insuficiencia renal, en hepatopatía colestática, cirrosis hepática y obviamente en el embarazo y la lactancia, ¿verdad? Las plantas no están indicadas en embarazo y lactancia. Y las isoflavonoides, ¿verdad? Los isoflavonoides que eh, son tienen una actividad semejante a las isoflavonas, ¿verdad? Y, y el estradiol, por este motivo, el empleo de fitoestrógenos puede ser útil en el tratamiento de los signos y síntomas que se encuentran asociadas con el climaterio. Entonces, por eso estas isoflavonas o isoflavonoides, ¿verdad? Que es muy común escucharlos, pues tienen una similitud con el estradiol, ¿verdad? Dice aquí, voy a leer, algunos isoflavonoides son considerados como fitoestrógenos porque han mostrado tener un efecto estrogénico débil, aunque relativamente selectivo sobre los receptores beta estrogénicos, actuando como agonistas estrogénicos. O sea, esto quiere decir que estas isoflavonoides son útiles para el tratamiento de los signos y síntomas del climaterio y la menopausia. Entonces, dentro de los más importantes se encuentran la genisteína, sí, que es de las más comunes que se pueden encontrar, sobre todo en la soya, la daidzeína, ¿verdad? Y estas dos las podemos obtener de la semilla de soya y bueno, pues tienen actividad antiviral, anticarcinogénica, bactericida y antimicótica. Otros flavonoides son los antocianócidos, ¿verdad? Y son heterócidos, perdón por tanto tecnicismo, pero pues así es esto, así se estudian las plantas, ¿no? Entonces, tiene que ser así, no hay de otra. Dice que estos son los antocianócidos, son pigmentos que se pueden encontrar en algunas flores o frutos.
son esas colores rojos, azules, morados, ¿verdad? Violetas, son antocianócidos. Y también al igual, este, eh, por ejemplo, que los flavonoides en general, ¿verdad? También estos tienen un efecto vitamínico P. Lo que comentábamos anteriormente, este efecto vitamínico P es protector de las venas, entonces es muy importante. Y con este efecto vitamínico P, pues vamos a estar favoreciendo, más bien contrarrestando la fragilidad capilar que es tan importante, ¿verdad? Cuando hay venas, esas arañitas que salen, cuando hay varices, ¿verdad? Ese es el efecto que tienen los flavonoides en las capilares. Entonces, también los antocianócidos, ¿verdad? Estos pigmentos que se encuentran en flores y en frutos, tienen actividad antioxidante porque van a estar combatiendo, como ya dijimos, los radicales libres y también van a tener una acción antiinflamatoria, antiagregante plaquetaria y una toxicidad muy baja. Entonces, es muy importante esta actividad y donde podemos encontrar estos antocianócidos pues es en el arándano, por ejemplo, esta acción que tiene el arándano, el fruto, ¿verdad? Vaccinium myrtillus, el arándano tiene estos principios activos, ¿verdad? Los antocianócidos. Muy importante la hoja de arándano porque también el fruto, ¿verdad? El fruto en jugo, por ejemplo, pero la hoja también tiene estos principios activos con un efecto vitamínico P. Entonces, también tiene esta actividad antiagregante plaquetaria que va a estar favoreciendo muchísimo en los casos de fragilidad capilar, en los casos de hemorroides, en los casos de trombosis venosa, en todo lo que tenga que ver con venas y su funcionamiento, ¿verdad? Su resistencia, su elasticidad, todo el efecto que tienen los flavonoides en cuestión de la túnica, ¿verdad? De las venas, que va a estar favoreciendo. Y en general, por ejemplo, la hoja de arándano tiene estas propiedades que ya las comentamos, pero tiene estas propiedades capilarotropas. Entonces, va a estar protegiendo los capilares, ¿verdad? En general, en suma, pues es el efecto vitamínico P, que pues así se llama, así lo conocen, y muy eficiente la hoja de arándano, por ejemplo, y todas las plantas que estuvimos viendo que tienen flavonoides. Aquí me gusta mucho cómo escribe Tránsito porque lo hace de una manera pues entendible, ¿verdad? Para quienes nos dedicamos al estudio de las plantas medicinales, de la fitoterapia, pero también hay lecturas, digamos, más amenas, más comprensibles, ¿verdad? Que se encuentran en la red. Nada más es cuestión de buscar y buscar bien, ¿verdad? Para tener este conocimiento. Pero ya vimos de manera general para qué nos sirven los flavonoides y dónde los podemos encontrar. Vimos varios ejemplos de plantas medicinales, ¿verdad? En la tila, en el ginkgo biloba, en el orosus, en el arándano, en la hoja y en el fruto, en todas estas flores que tienen estos pigmentos azules, rojos, violetas, morados, ¿verdad? Podemos encontrarlos abundantemente, por ejemplo, en las moras, las zarzamoras, las fresas, están llenas de flavonoides y de antioxidantes. Entonces, pues si nosotros queremos favorecernos, ¿verdad? Con estos flavonoides. La jamaica también está llena de flavonoides. Si queremos favorecernos con la acción antioxidante de estas plantas medicinales, pues podemos consumirlas en jugos, ¿verdad? Por ejemplo, jugos de frutos rojos, las cerezas también son altamente antioxidantes. Entonces, ya vimos
toda una variedad de plantas medicinales que nos pueden ayudar muchísimo en, en esta, pues en esta, eh, eh, digamos, en esta acción farmacológica, ¿verdad? De protección de todo nuestro sistema venoso y también de la acción antioxidante que tiene. Entonces, es muy importante, por eso es importante que conozcamos al menos lo elemental de los principios activos, ¿verdad? Porque cuando les comentaba que cuando nosotros estamos viendo que una planta tiene flavonoides, ¿verdad? Porque en las descripciones de las monografías de las plantas van en orden de mayor a menor en el contenido de los principios activos, ¿verdad? Entonces, si vemos que una planta es rica en flavonoides, entonces esa planta muy seguramente dentro de su farmacología va a tener actividad, eh, va a tener esta actividad contra los radicales libres. Entonces, por eso es muy importante, como les comentaba, pues conocer estos principios activos. Vamos a estar tocando este tema de los principios activos para que pues vayamos conociendo un poco más para este, pues para que se vayan informando más, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esto es todo lo que les puedo comentar respecto a los flavonoides. Acuérdense que tiene estas 4 clasificaciones, ¿verdad? Y de cada una fuimos viendo algunos ejemplos. Entonces, si tienen dudas, si tienen preguntas, ahorita es el momento de hacerlas. Eh, Luz Elena Gómez Díaz dice buenas noches. Rosa GP Ki. eh, no te, no te, no te había visto por aquí en las transmisiones. Dice, es un placer estar con usted. Muchas gracias. Gracias, Rosa GP Ki. Yeyes Mosqueda Patti dice, buenas noches. Regina Falange dice, buenas noches. Lupe Coronilla también, como siempre, dice buenas noches. Lili Ulloa dice que muchas gracias. Brenda, también una amiga que está en Canadá, también tanatóloga, muy, muy buena en su terapéutica. También gracias, Brenda, por estar aquí, pues en nuestro programa. Te agradezco mucho. Dice Sara Judith. Dice, yo he tomado la hierba del sapo con hojas de uva y un palito de la mata de uva para limpiar las venas. Sí, la hierba del sapo tiene estas propiedades. Las saponinas que tiene la hierba del sapo hacen, digamos, un efecto como que detergente, o sea, van lavando las venas y van quitando ahí grasa, colesterol, triglicéridos y todo lo que esté ahí acumulado. Este, la hierba del sapo hay que tomarla con moderación porque en dosis excesivas pues puede desmineralizar. Entonces, tener esa precaución es, es pero es muy eficiente la hierba del sapo, ¿eh? Es diurética, es anticolesterolemiante, es antilipemiante y entre toda la gama de acciones farmacológicas que tiene la hierba del sapo es muy eficiente, es muy famosa esa planta. María Elena Gutiérrez dice buenas noches. Ana Fuentes dice gracias por la información. Pues gracias a todos ustedes que se conectan y que nos siguen en estos programas, aunque bueno, ya se alargó un poco este asunto, pero bueno, la intención es que conozcan ustedes la información relativa a los flavonoides. Claro que esto es de manera general, pero les comentaba que me gusta cómo lo estructura Tránsito porque lo estructura de una manera sencilla y entendible. Dice Ofelia Marvi,
Dice, muchas gracias por la información. Angélica Leza dice, ¿cómo me tomo la hierba del zapote? Será la hierba del sapo. Entonces, bueno, ahí hay que ver para qué la quieres tomar. Em, Angélica Leza, si me puedes poner ahí para qué quieres tomar la hierba del sapo, pues vemos a lo mejor una dosis general. Dice Yeyes Mosqueda, dice, todos los frutos y plantas las podemos tomar en microdosis, tienen el mismo efecto que en té. Bueno, aquí, pues en teoría sí se puede, ¿sí? Recordemos que las microdosis son una, un método que desarrolló el doctor Eugenio Martínez Bravo, ¿verdad? Y se utilizan dosis micro, por eso se llaman micro, y normalmente van debajo de la lengua. Entonces la vía metabólica, el mecanismo de acción de la microdosis es que en teoría, ¿verdad? Se va al hipotálamo y de ahí se distribuye hacia los órganos diana los principios activos a través del sistema nervioso. Entonces, este es es importante. Algunas personas son muy sensibles a las microdosis. Por ejemplo, yo tengo algunos clientes que con una microdosis de un preparado que yo hago para la glucosa, se toma 2 gotitas y está súper bien de la glucosa este cliente. Entonces, pero hay otros clientes que no les hace el mismo efecto. Entonces, recordemos que cada organismo responde de manera diferente. Pero si no ves resultados en 30 días, por ejemplo, con una microdosis, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces recurrimos al té. Pero la efectividad de las microdosis está comprobada y hay muchos estudios, sobre todo en Cuba, porque pues, el doctor Eugenio desarrolló también sus trabajos en, eh, en combinación con algunos médicos cubanos, ¿verdad? Donde se demuestra y se documenta que la microdosis funciona de manera muy eficiente. Entonces, pues ya es que tú tomes la decisión de qué forma de administración vas a elegir. O más bien, tu terapeuta en fitoterapia, ¿verdad? Es el que tiene que ver qué es lo que te conviene más. Ofelia Marvi dice, muchas gracias por la información. Dice, no, ya leí, dice, para la circulación, Angélica Leza. Bueno, aquí hay que ver para la circulación, hay otras plantas más eficientes, por ejemplo, el castaño de Indias te ayuda muchísimo en la circulación, el ahuehuete también te ayuda muchísimo en la circulación, la hoja de arándano también es muy eficiente, Vaccinus myrtillus, la hoja de arándano, y consumir estos flavonoides, estos jugos, ¿verdad? De fresa, de arándano, de mora, de zarzamora, porque todo esto tiene flavonoides y van a estar mejorando la circulación. Otras plantas muy eficientes para la circulación, pues la cebolla, ¿verdad? Hablamos también de la quercetina y el ajo. El ajo es una maravilla para la circulación. Dice Reggie Mendom. Dice, gracias por la interesante información. Gracias, Reggie. No te había visto también. Te agradezco que estés conectado o conectada el día de hoy. María Elena Gutiérrez dice, ¿cuánto es normal de glucosa y cuánto debemos tener? Bueno, pues eso lo determina el asesor profesional de la salud, ¿verdad? Esa medición, esa cifra la determina, pero entre 90 y 100 digamos que es una cifra respetable, ¿verdad? Pues entre tienda a la baja es mejor. Claro que no vamos a tener 40 o 50 de glucosa, ¿verdad? Eso no es posible. Pero valores entre 90, 100 están
80, 85 a 100 está bien esos valores de glucosa, ¿verdad? Dice Yeyes, no, a ver, dice, bueno, María Elena, pero bueno, eso a criterio de tu asesor profesional de la salud, ¿verdad? Entonces hay que ir a hacerse sus mediciones y corroborar con tu asesor profesional de la salud. Entonces, 85, 90, 95 es una cifra aceptable. Yeyes Mosqueda dice que muchas gracias. Angélica Leza también dice que muchas gracias. Y bueno, pues no sé si tengan dudas, preguntas, comentarios. Ahorita es cuando las pueden hacer. Después, pues ya quedamos fuera, ¿no? Recordarles nada más que tenemos nuestro curso básico de herbolaria y está disponible Está disponible en línea nuestro curso básico de herbolaria. Tenemos también 5 talleres que están en línea. Nuestro curso básico de herbolaria está en 1,200 pesos. Nuestros talleres en línea, cada uno 400 pesos. Tenemos elaboración de pomadas terapéuticas, tenemos sahumerios y plantas mágicas, tenemos herbolaria, tinturas y microdosis, tenemos lectura con huevo y su interpretación y plantas medicinales para fortalecer el sistema inmunológico. Entonces, 5 talleres que tenemos disponibles, más nuestro curso básico de herbolaria. Dice Marielena que tuvo 86 y me dijeron que estoy bien. Sí, está bastante cordial la cifra, entonces pues hay que, hay que mantenerla, ¿verdad? ¿Y cómo se mantiene una cifra? Pues con la alimentación, ¿verdad? Hay que evitar todos estos productos que ahora se encuentran en las tiendas y que pues luego dicen, ¿y ahora qué voy a comer? Pero bueno, hay que comer lo más natural posible, eso es importante. Katia Molina de Chicago, Illinois, también una alumna que ya tomó todos nuestros talleres y nuestro curso, dice que es súper recomendado el curso y bastante accesible. Gracias, Katia. Dice que también los talleres están súper buenos, se aprende muchísimo. Pues muchas gracias, Katia. A todos los que así quieran, les invito a que compartan esta información para que pues le llegue a más personas. Recordarles también que estamos en Instagram, estamos como Herbolaria Mexicana para Todos, estamos empezando en esta plataforma, pero estamos compartiendo también información muy interesante. En Instagram, ahí nos encuentran como Herbolaria Mexicana para Todos. Estamos en pues aquí en nuestra fanpage Herbolaria Mexicana para Todos y terapias complementarias. Estamos en YouTube, en nuestro canal de Herbolaria Mexicana para Todos y estamos también en nuestro grupo en Facebook, ¿verdad? Que de ahí pues se derivó todo esto. Herbolaria Mexicana para Todos también se llama y pues a ver a dónde más nos, nos incorporamos. Pero ahorita, por el momento, estamos en esas 3 plataformas por si nos llegaran a, a quitar de una, pues estamos en la otra. Entonces, por eso tenemos estas 3 plataformas y sobre todo también para alcanzar un mayor número de personas, ¿verdad? Porque unas personas les gusta Facebook, otras personas les gusta Instagram, otras personas les gusta YouTube, a otras les gusta TikTok, entonces ya también me recomendaron que use TikTok, pero pues la verdad, sí como que está como de pensarlo, ¿no? Porque ya es mucho. Pero bueno, lo importante es que ustedes tengan este conocimiento y lo puedan aplicar a su vida cotidiana, ¿verdad? A los que les gusta el uso de las plantas medicinales, ya tienen aquí pues prácticamente una clase sobre los flavonoides, ¿verdad? Claro que es una clase pues
al alcance de todos, ¿verdad? No somos bioquímicos, pero el conocimiento aquí está. Entonces, los que quieran y puedan, les invito a compartir esta información en sus muros, este, con sus amigos y demás. Dice María Elena Gutiérrez, ¿cómo lo encontramos en Instagram? Estamos como Herbolaria Mexicana para Todos o como Alberto Herbolario, cualquiera de las dos. La verdad es que hice la cuenta y como no le sé mucho, pues ahí con alguno de los dos nombres nos van a encontrar ahí en Instagram, eh, pero como Herbolaria Mexicana para Todos. Si no, Alberto Herbolario, cualquiera de los dos, ahí con eso nos encuentran ahí en Instagram. Este, y bueno, pues si ya no tienen preguntas, si ya no tienen comentarios, pues yo me voy a despedir de todos ustedes. Les agradezco muchísimo el que estén presentes, el que se conecten y pues que compartan esta información. Em, dice, ok, ahorita mando la información sobre el curso y los talleres. Muchas gracias. Y bueno, pues les agradezco muchísimo nuevamente que descansen, que tengan un excelente inicio de semana. Pues mañana es festivo, no se trabaja y vamos a estar transmitiendo un poquito más seguido en todas las plataformas. Les agradezco mucho, que tengan un excelente fin de semana. Brenda, este, Brenda, gracias en Canadá, muchas gracias hasta allá. Ojalá que no esté haciendo tanto frío. Y bueno, nos vemos en la siguiente. Que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias.